Te presento a la joya de la corona. Consiste en la técnica de 2 hilos por pasada del mismo color pero de diferente tono, lo que le da un brillo especial. La base consiste en un tablero de madera de 44 por 44 centímetros, pintada en negro mate. El diseño consiste en 4 semicírculos de 30 centímetros de diámetro y otros 4 semicírculos menores de 12 centímetros de diámetro. Los clavos están puestos cada 5 grados, un total de 36 clavos por cada semicírculo. Van la misma cantidad de clavos en los semicírculos grandes que en los semicírculos pequeños. La única diferencia es que en los semicírculos pequeños van más juntos. Todos los semicírculos constan de 3 segmentos, como son fáciles de reconocer a pesar de que sean del mismo color. Comencé la mandala con el hilo verde. Intentaré hacer todo lo que corresponde al hilo verde de una pasada, sin tener que cortarlo hasta el final, y así ganaré tiempo al no tener que estar cortando y anudando cada trozo. Los subtítulos de esta mandala están en varios idiomas para que te sea más fácil entenderlo. Como podrás apreciar cuando la hagas, los círculos pequeños son más difíciles de hacer que los grandes, porque tienen menos espacio entre clavos y es un poquito más dificultoso. Lo primero que diseñé para que fuera la mandala diferente fue los clavos, o sea, el diseño de los clavos, donde van los clavos clavados. Una vez que clavé los clavos ya pude hacer pruebas con hilo, con diferentes dibujos, hasta que encontré el definitivo, que es el que ves en esta mandala. Al final del vídeo verás las muestras que hice, los dibujos que intenté para conseguir el definitivo, como también verás cómo clavé los clavos y los hilos que usé para esta mandala. Como podrás apreciar, los colores verdes y azul, con sus diferentes tonos, quedan elegantes y no son muy chillones. Los veo adecuados para un salón de muebles clásicos o un dormitorio para gente mayor.
Esta mandala tiene unos colores muy especiales, con un brillo único, pero lo que destacaría más de esta mandala es su diseño. A estas alturas del dibujo de la mandala ya se aprecia el brillo tan especial que le dan los dos tonos de cada color. Si vas cambiando el ángulo de visión, podrás ver las sombras que le dan los diferentes niveles que tiene y el 3D. Ya terminando el dibujo, ya se puede apreciar la técnica que he usado tan especial y la calidad del dibujo. Si tienes alguna duda o algo que no entiendes, déjamelo en comentarios que te contestaré lo antes posible. Ahora ya puedes ver la calidad y la técnica del dibujo. Si te gustó, suscríbete y dale al OK. Gracias.